Listo, ahora sí. Diga eso porque no, porque se detuvo la grabación. Sería porque le hice transición y toda la cosa. No sé. Bueno, entonces la cosa es que a un pH aproximadamente de 7 vamos a obtener lo siguiente. Y un pH aproximadamente de 7. Entonces acá inicialmente, como pasaba en los alquenos, vamos a obtener un glicol. Bueno, yo les comentaba ahorita que estoy haciendo pruebas en Twitch con una calidad buena, con un retraso de más o menos unos 5 segundos, lo cual es tolerable. Pero ¿saben por qué no me animo a utilizar eso? Porque por el asunto de que tendríamos que utilizar también Discord al mismo tiempo. Y yo sé que a más de uno el celular o el computador no les da para utilizar las dos cosas al tiempo. Uno abre las dos cosas y el computador, ¡boom! Sí, literalmente. Sale una super, sale una que, una nube de humo y ya, suelta, despídase. Bueno, listo. Y entonces, ese glicol, cuando estamos en estas condiciones, pues se va a oxidar de la siguiente manera. Vamos a obtener el siguiente producto. Obtenemos una doble cetona. Facilito, ¿cierto? Y les contaba que son dos opciones acá, o dos panoramas, o dos situaciones diferentes. La primera pH aproximadamente igual a 7 y la segunda un pH alcalino. Que en esta situación, entonces, es malo, vamos a utilizar el mismo reactivo que antes para que ustedes vean. En este caso, el responsable de la alcalinización del medio es el KOH. El KOH. Entonces, inicialmente obtenemos pues un glicol. Y entonces, este glicol se va a oxidar para obtener como productos finales los siguientes. Bueno, lo puse otro color para así se va a quedar. Entonces, en este caso, los dos carbonos que antes formaban el enlace triple se van a separar de tal manera que vamos a formar carboxilatos. ¿Qué es eso tan feo, hombre? Muy bien.
Listo. Bueno, a lo que me alcancen, me avisan por favor. Café ya. Listo. Yo aquí estoy todo metido con ustedes. ¿Qué les regalaron en Navidad? Ropa. Un celular. Uy. Es que ya era justo necesario, el otro estaba llevado el hijo de madre. Confirmo, profe, eso se le salía la solo, tenía 100% y se descargaba al minuto. Uy, No, o no, sea, ya, ¿qué es eso? cuando estaba en la universidad, básicamente el celular andaba era con apoyo vital, porque yo andaba para arriba y para abajo con una batería portátil. Ja. Mejor dicho, la batería portátil era la batería del celular. ¿Cómo? La batería la batería portátil era Profe, se la. que corta. Yo creí que era mi computador, yo dije, me voy a salir y voy a volver a entrar a ver. No, 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 tranquilos. Ustedes saben que yo a veces como que tengo un arranque y hablo muy rápido. Entonces quiere decir que la batería externa era la batería del celular o del portátil. O como No, le era gusta. con de esas baterías inalámbricas que se conectan al celular por USB. Ah, no es inalámbrica, es alámbrica. Y el hecho era que ya lo último, o sea, el celular se me apagó y no volvió a encender. Pero antes de que se apagara, por Sí. ahí esa semana o 2 semanas antes, el celular llegaba a tal punto que estaba por ahí en 94% y se apagaba. No, eso ya era problema de batería. De seguro era Sí, problema de batería. y ya se había cambiado la batería y todo. Mm, Entonces ya no pagaba. Veo muy raro. En cambio este otro que tengo, ya es de 5000 megaamperios. Ah, ¿de qué va? ¿De qué fabricante? Huawei, Xiaomi. Xiaomi. Ah, ya, sí, por ahí he escuchado un Xiaomi con una batería de 5000 mAh. Y yo, ¿qué? Eso hace 2 años no se veía ni en la gama alta. El Redmi. Mm. El Redmi normalito, el Redmi Note. El 9S. Mm. Lo debes de cuidar, Bastante. porque ya viste que no Ya ni solamente, lo toco cuando se está cargando. ya viste que no solamente te sirve para ver cosas raras en internet, sino también que es una herramienta de trabajo, de estudio. Eso sí. Yo recuerdo que el primer celular que tuve fue uno que llamaron Samsung Blue. No recuerdo cuál era el consecutivo de la referencia. Ese pegó mucho en su momento. Sebastián, no me expongas. Profe, Bueno, ¿eso hace cuántos años?
Ese entró al mercado colombiano por allá en el 2002, 2001, 2002. Uy, tenía yo un año. Y ya está en la universidad. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oh, el tiempo ha pasado rápido. Sí, no vaya a creer. Bueno, entonces para la adición de a grupos carbonilo necesitamos un acetiluro y aquí podemos utilizar una acetona o un aldehído. Listo. Entonces el carbono que tiene la carga negativa se va a enlazar directamente al carbono del grupo carbonilo, provocando la ruptura del enlace pi que se forma entre el carbono y el oxígeno. Y entonces vamos a llegar a lo siguiente. Llegamos a esto. Usted está haciendo algo. ¿Por qué? La pantalla está quieta. La voy a actualizar, que ya vi que se quedó quieta aquí también. Dejar de presentar y volver a presentar. Yo no sé esto por qué está poniendo tanto problema. Menos resabiado por las vacaciones. Mínimo. Ya se ve, muchachos. No, profe. Oiga, y eso que Yo tampoco la veo. supuestamente le hice mantenimiento a esta computadora. Dejar de presentar. Yo creo que va a ser la plataforma de Google que está poniendo problema. Ay, ya cogió la pantalla. Listo, profe. Listo. ¿O será que soy yo muy conchudo que les estoy dando clase y al mismo tiempo estoy subiendo el video de la clase de seminario? ¿Será eso? Ah, pero esto ya subió. Ay, profe, pero es que usted le pide mucho a la vida. No, normal. Bueno, esto ya subió, está procesando, entonces se puede cerrar. Listo. Bueno, entonces el producto inicialmente final sería este, ¿cierto? Recuerden que este acetiluro lo obtenemos a partir de la reacción entre un alquino terminal y el amiduro de sodio, que esa fue la primera reacción que vimos aquí en esta parte de alquino, ¿cierto? Entonces recuerden que ese acetiluro está acompañado del sodio. Hago esa aclaración es por lo siguiente, y es que acá también nos va a aparecer el sodio. Y acá también debimos haber escrito inicialmente el sodio. ¿Listo? Entonces, su producto final puede ser este alcohóxido de sodio. ¿Listo? Ese puede ser el producto final. Sin embargo, si usted esto lo pone a reaccionar con un ácido, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos esto. ¿Listo? Se obtiene la protonación del oxígeno negativo del alcohóxido. ¿Listo? Este segundo paso, esta segunda reacción no es obligatoria. Si ustedes quieren dejar la reacción hasta el alcohóxido de sodio, está bien. Claro que si su objetivo es obtener un alcohol, pues deben de hacer la respectiva adición de un ácido fuerte.
¿listo? Para que se pueda presentar esa protonación. Profe, ¿y entonces qué pasa con el sodio ahí? Queda solo. Bueno, no es que quede solo. Una vez que se rompe el enlace iónico que formaba con el oxígeno de carga negativa, entonces él se ve rodeado por varias moléculas de agua que ayudan a su estabilización. Él queda por ahí en solución, como un electrolito más. Ah, ya, profe. He de contarles, muchachos, que las cetonas y los aldehídos en general nos Profe, una pregunta en cuanto a la anterior. sí, Dijiste que se debe pues agregar un ácido fuerte en el caso de que se quiera obtener un alcohol, ¿cierto? ajá. Ah, ok, gracias. Yo pongo la nota. Esto viene de un ácido fuerte. Por ejemplo, HCl, HNO3, H2SO4, entre otros. Bueno, les decía que en general los aldehídos y las cetonas se pueden utilizar en la fabricación de resinas. Las resinas son precursores de algunos plásticos. ¿Ves? Por ende, entonces también en la fabricación de plásticos. Se los utiliza como solventes. Se los utiliza también en la fabricación de pinturas. Se los utiliza también en la fabricación de perfumes. Se los emplea también en la fabricación de esencias. Esencias de perfumería y esencias para alimentos. También se los utiliza como edulcorantes. Los aldehídos y las cetonas se caracterizan por participar en reacciones de adición. ¿Les? Como por ejemplo, esto lo podríamos colocar aquí al frente, sí. Como es el caso del reactivo de Grignard. Esto sí está grabando. Sí. Esta G y esta N suena como una ñ. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que el reactivo de Grignard por lo general se obtiene en el laboratorio, in situ. Es decir, en el mismo recipiente donde usted efectúa la reacción con sus cetonas o su aldehído, ahí mismo usted obtiene previamente el reactivo de Grignard. ¿Listo? La característica principal que tiene el reactivo de Grignard es que pertenece a una familia especial de compuestos orgánicos llamadas compuestos organometálicos. Y es que se caracterizan porque en su estructura química tienen un metal incrustado. Comillas. ¿Listo? Porque el término incrustación se utiliza en joyería, principalmente, y en mineralogía. Bueno, entonces tenemos, para poder obtener el reactivo de Grignard, necesitamos de un halogenuro de alquilo. Ahorita le pongo el nombre. Y necesitamos ponerlo a reaccionar con magnesio.
Claro que esta misma reacción se puede efectuar también con litio, pero en ese caso, pues ya, aunque el comportamiento químico va a ser exactamente el mismo al reactivo de Grignard, ya no tiene la connotación de ser propiamente el reactivo de Grignard. ¿Listo? Sin embargo, para que sepan, también se puede utilizar litio. Sin embargo, para que obtenga pues el nombre de reactivo de Grignard, se utiliza magnesio. Bien, entonces, ¿qué va a suceder acá? El halógeno se va a ver atraído hacia el magnesio, ¿listo? Ocasionando el desprendimiento del halógeno, ¿listo? Entonces el halógeno va a formar un enlace covalente con el magnesio. Eso causa que el magnesio adquiera una carga positiva o negativa. Creo que es negativa. Y posteriormente ese magnesio va a formar un enlace con el carbono que tiene carga positiva. ¿Listo? El que se enlazaba antes al halógeno. ¿Listo? En términos generales, así es que funciona este mecanismo, esta reacción. Y entonces obtenemos esto. Y este sería el reactivo de Grignard. Resulta que de entre los halógenos conocidos, esta reacción es más fácil cuando utilizamos un yoduro, seguido cuando tenemos un halogénuro alquilo que tiene un bromo, seguido del cloro, y por último tenemos al flúor, con el cual la formación del reactivo de Grignard es muchísimo más difícil, aunque no imposible. Profe, el hecho de que se forme más fácil con un yoduro tiene que ver con la electronegatividad o la afinidad electrónica. Más que eso es el comportamiento como grupo saliente. Recuerden que entre los halógenos el yodo es el mejor grupo saliente. Ah, listo, profe. Vamos a la par. Me alcanzaron ya. Bueno, entonces con el Sí, profe. reactivo de Grignard tenemos varias opciones de reacción. ¿Listo? Que serían las siguientes. Primera opción. Cuando ponemos a reaccionar un reactivo de Grignard cualesquiera. Bueno, pero así no. Oye, pero. Podemos empezar con el yodo. Y lo ponemos a reaccionar única y exclusivamente con el formaldehído. ¿Listo? Solo con el formaldehído. Entonces, ¿qué va a pasar entre el reactivo de Grignard y el formaldehído? Pues va a suceder lo siguiente. Debido al efecto inductivo que le ejerce el magnesio al carbono, eso hace que ese carbono se comporte como un nucleófilo enlazándose al carbono del grupo carbonilo presente en el formaldehído.
Y entonces eso nos lleva a obtener inicialmente lo siguiente. Obtenemos inicialmente esto. Sucede que para las reacciones con el reactivo de Grignard vamos a utilizar como solvente agua. Eso es muy importante en lo que sigue en el mecanismo. Y es que el alcóxido que se forma procede a desprotonar una molécula de agua. Lo cual entonces nos va a llevar a obtener como productos finales un alcohol y un hidróxido de magnesio yodo. Listo. Pregunta. El átomo de carbono que se enlaza al alcohol, ¿a cuántos carbonos más se encuentra enlazado directamente? A uno, profe. A uno solo. Eso lo convierte en un alcohol primario. Entonces, cuando utilizamos un reactivo de Grignard cualesquiera en compañía con el formaldehído, siempre se va a obtener como producto final un alcohol primario. ¿Listo? Profe, ¿cómo se llama ese compuesto? ¿Hidróxido de magnesio y yodo o cómo? Sí, y básicamente hidróxido de magnesio yodo. Ah, ok. Entre el OH y el magnesio se forma un enlace iónico, parecido a este que hay acá. ¿Listo? Y entre el magnesio y el yodo se forma un enlace covalente. Profe, entonces uno, o sea, hidróxido de magnesio yodo, ¿sí? Sí, Uno deja, o sea, hidróxido de magnesio guión yodo o espacio yodo. espacio yodo. Listo, profe, gracias. Lo que pasa es que este es un compuesto inorgánico, entonces por eso se utiliza esa nomenclatura. Segunda opción. Podemos pensar en utilizar, por ejemplo, este reactivo de Grignard. Ojo, en la primera reacción, ustedes pueden utilizar cualquier reactivo de Grignard con cualesquier cadena carbonada y cualquiera de los 4 halógenos. ¿Listo? Sí o sí debe de ir un magnesio.
Claro que esta reacción también se puede utilizar cuando cuando este compuesto organometálico se obtiene utilizando litio. También se puede hacer la misma reacción, ¿listo? O sea, solamente que no es lo común, ¿listo? Bueno, y en este caso ya podemos podríamos pensar en poner a reaccionar el reactivo de Grignard con cualquier aldehído, exceptuando, claro está, el formaldehído. ¿Listo? Entonces podríamos pensar en ponerlo a reaccionar con este acetaldehído. El mecanismo es el mismo. El carbono que se enlaza al magnesio actúa como nucleófilo, enlazándose al carbono del grupo carbonilo del acetaldehído, se rompe el enlace pi entre el carbono y el oxígeno, formando lo siguiente. Posteriormente se efectúa una reacción de desprotonación parecida a la que utilizamos en el ejemplo anterior. Esto ya que el solvente que utilizamos es agua. Y entonces el hidróxido que se desprende de la desprotonación de esa molécula de agua forma un enlace iónico con este magnesio, obteniendo en este caso un hidróxido de magnesio bromo. Pregunta: el átomo de carbono que se enlaza al alcohol, ¿a cuántos otros átomos de carbono se enlaza directamente? Solo a 2. Eso lo convierte entonces en un alcohol secundario. Profe, una pregunta. ¿El solvente siempre debe ser agua o puede ser otro solvente práctico? Debe de ser agua. Ah, ok. Por lo general yo siempre veo que en esta reacción se utiliza agua. No sé si se pueda llevar a cabo utilizando, por ejemplo, metanol o etanol o algún otro solvente prótico. Listo, profe. Bueno, entonces miren la secuencia. Si utilizamos reactivo de Grignard más formaldehído, se obtiene un alcohol primario. Si utilizamos reactivo de Grignard con algún otro aldehído, entonces se obtiene un alcohol secundario. Para obtener un alcohol terciario, ¿qué debemos de utilizar? Una acetona. Es correcto, una acetona. A ver, pongamos una estructura tipo parcial. Déjenme yo enciendo aquí la luz que ya se oscureció mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Bueno, pongamos esto a reaccionar, por ejemplo, con algo para que formemos algo miedoso, con lo que sueñan esta noche, con una acetona cíclica, por ejemplo. El mecanismo es el mismo, muchachos. Eso es lo chévere de la reacción con el reactivo de Grignard. El mecanismo es el mismo. Con excepción de las opciones 4 y 5. Ahorita las vemos. Bueno, entonces tenemos esto. Híjole. Ahora yo como dibujo eso. Eso queda todo montado, pero... No, pero eso no es ahí. Espérense a ver que eso no es ahí. Hagamos esto. Lo bajamos. Ahora quedó con suficiente espacio. Ahora sí. Recuerden hacer la desprotonación del agua, que es la última etapa del mecanismo. Y entonces aquí vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos entonces un alcohol terciario más el correspondiente hidróxido. Profe, ¿puede subir un momentico, por favor? Claro que sí. De verdad, ustedes sí han hecho laboratorios, muchachos. No, profe. En mis sueños. Es en serio, me los van a dejar sin el laboratorio. No sé, Hay algunos que sí ya son unos- sí, me imagino que ya en general, pero la mayoría de nosotros que estamos acá ni hemos visto máximo una práctica de laboratorio y eso sí no fue la práctica cero. Bueno, Yo sí pude ver como hasta la quinta o sexta, si no estoy mal. yo no vi ninguna. te acabas de dar cuenta que has dicho una doble negación. Sí, pero me acabo de dar cuenta que vi una doble negación. Y lo dice como con una tristeza. Como perdóname la vida. Voy, charro. Bueno. Cuarta opción. Podemos no solamente poner a reaccionar el reactivo de Grignard en presencia de una aldehido acetona, sino también de un halogenuro de ácido o un éster.
Veremos a ver qué sucede en ambos casos. A ver, por ejemplo, algo sencillito. Podemos utilizar el flúor. Y lo podemos poner a reaccionar con un halogenuro de alquilo sencillito. Un halogenuro de ácido, perdón. Por ejemplo, uno que tenga yodo. Y el mecanismo al principio pues va a ser el mismo. Y ya les voy a decir por qué al principio, solo al principio. Bueno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, dos, uno, dos. Entonces aquí iría el oxígeno. Menos. Tururú, tururú, magnesio, flúor, magnesio positivo. ¿Dónde viene la diferencia? Viene en lo siguiente. Cierto que al átomo de carbono que antes formaba el grupo carbonilo, en esta situación se enlaza a un buen grupo saliente. ¿Y cuál es? El yodo. Entonces, a diferencia de los tres casos anteriores, porque es que en los tres casos anteriores no hay posibilidad de que este carbono, por ejemplo, se enlace a un buen grupo saliente, o este, no hay forma. Pero acá sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues esto. El enlace pi entre el carbono y el oxígeno se vuelve a formar y eso ocasiona la salida de, en este caso, el yodo. ¿Listo? ¿Qué pasa con el yodo? Queda por ahí. Forma varios puentes de hidrógeno con el agua, impidiendo que se pueda enlazar, por ejemplo, al magnesio. Y el magnesio con el flúor queda por ahí, en solución. ¿Listo? Entonces, ojo con lo siguiente. Esto es una acetona. Y en el medio reactivo hay reactivo de Grignard. Entonces, entre esta acetona y este reactivo de Grignard hay que efectuar la correspondiente reacción entre los dos. ¿Listo? Que ese fue el caso número 3. Entonces ya serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el 1, 2, 3, 4, 5. Aquí iría el oxígeno negativo. Acá iría el CH3, no se nos olvide. Y acá iría el magnesio, enlazado al flúor. Y ya la reacción de desprotonación pues es igualita, como ya lo habíamos visto antes.
Entonces vamos a tener la formación de un alcohol terciario. Más el correspondiente hidróxido. Listo. En cuanto me alcancen, me dicen por favor. Ya me alcanzaron. Yo sí. Yo también. Ah, pillados, estaban tomando un descanso. No, estamos siendo considerados con los que no han acabado. ¿Considerados con quién? Con los que todavía no han acabado. Ah, ya. Bueno, eso cuando ponemos a reaccionar el reactivo de Grignard con un halogénuro de ácido. Miremos a ver qué sucede cuando lo ponemos a reaccionar con un éster. De una vez les aclaro. Cuando estén haciendo esta parte del producto de acompañamiento, no es que vayan a hacer las 5 opciones, no. Hagan la que les corresponda. Si en la estructura de su compuesto hay un aldehído, entonces hacen la reacción 2. Si hay una acetona, entonces hacen la reacción 3. Si hay un halogénuro de ácido, entonces hacen la reacción 4 y así sucesivamente. ¿Me he hecho entender, muchachos? Sí, profe. Listo. Profe, me repite qué fue lo que dijo, qué pena. Que en el producto de acompañamiento no van a hacer estas 5 reacciones. Hagan la que corresponda según la estructura, según lo que tengan en la estructura de sus compuestos. ¿Listo? Si tienen una halogénuro de ácido, entonces hacen solamente la reacción 4. Si tienen eso en aldehído, entonces hacen la reacción número 2 y ya, eso es todo. Sin complicaciones. ¿Listo? Y esto lo vamos a poner a reaccionar con... con esto. Está bien. Entonces vamos al ruedo.
Listo. Al igual que en el caso número 4, entonces aquí a este átomo de carbono en particular, el que antes formaba el doble enlace con el oxígeno, se enlaza un buen grupo saliente, que es esto de acá. Listo. Entonces esto va a salir a costa de la formación o a causa de la formación del enlace pi entre el carbono y el oxígeno. Es así entonces como obtenemos una acetona como producto intermedio. También obtenemos un alcóxido y también obtenemos el magnesio enlazado al yodo. Dado que esto es una acetona, entonces lo debemos de poner a reaccionar otra vez con el reactivo de Grignard. Aunque yo sé pues que es obvio decirlo, pues de todas maneras se los voy a recordar. Si en la estructura hay, por ejemplo, 4 aldehídos, hay que hacer la reacción 4 veces con los 4 aldehídos. Listo, para que al final ya no quede ningún aldehído y en sus lugares se formen ¿cómo es? Que se formen Profe, o alcoholes sea con que siempre tienen que, o sea, el resultado tiene que ser un alcohol, siempre. Sí, el resultado siempre es un alcohol. Tú lo has dicho. Listo. Uy, qué flecha tan mal hecha. Si atacas al hidrógeno. Bueno, de esta manera entonces vamos a obtener como producto final. Ay, no los dejé copiar, qué pena. Tenemos un alcohol terciario. Y también obtenemos un hidróxido. Bueno, en cuanto terminen de copiar, me avisen, muchachos, por favor.
Ya regreso, muchachos. Regresé. ¿Ya me alcanzaron, muchachos? ¿O no los dejé escribir? Yo sí. Sí, Sí, ya, profe, profe. Listo. Bueno, prosigamos entonces. La siguiente reacción que tenemos programada para el día de hoy consiste en la reducción de grupos carbonilo. Parezco un locutor en la forma que estoy hablando. Bueno, entonces para la reducción de grupos carbonilo debemos de tomar en cuenta lo siguiente, y es que podemos efectuar esta reacción para aldehídos, para cetonas, para halogenuros de ácido, si nos da el espacio, sí, para ácidos carboxílicos, para ésteres. ¿Cuál se me está olvidando? Ah, ya, las amidas. Vale, entonces pasa lo siguiente. Para los primeros dos podemos utilizar el siguiente reactivo, el borohidruro de sodio, NaBH4. ¿Listo? Para los demás debemos de utilizar voy a hacer una corrección. Ay, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ya, así está bien. Y para todos podemos utilizar el hidruro del litio aluminio. Listo. Pasa lo siguiente. Para los primeros, incluyendo hasta los ésteres, el producto final siempre va a ser un alcohol. Un alcohol primario o secundario. Nunca con esta reacción se van a obtener alcoholes terciarios. ¿Listo? Y en el caso de las amidas,
el reactivo, el producto final, perdón, va a ser una amina. Listo. Una amina primaria, secundaria o terciaria. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos el ejemplo ilustrativo. Con un aldehído o una acetona. ¿Con cuál de los dos quieren que lo hagamos? Aldehído. Con un aldehído, listo. He de aclarar lo siguiente. En el caso de los halogenuros de ácido, el halógeno presente allí es un grupo saliente. En el caso de los ácidos carboxílicos sería el OH. Y en el caso, claro que hay que activarlo primero para poderlo sacar de la estructura. Y en el caso de los ésteres, el grupo saliente sería el coóxido K. ¿Qué pasa con las amidas? El grupo saliente es este oxígeno de acá. Solamente que durante el mecanismo hay que activar ese oxígeno para poderlo extraer de la estructura. Bueno, entonces hagamos el siguiente ejemplo. Ya nos quedamos sin espacio, vea usted. Bueno, entonces... ¿Me dejaron con quién? ¿Con un aldehído? Sí, profe. Ok. ¿Un aldehído normalito o monstruoso? Hay más o menos. ¡Susto! Bueno, qué susto. Ay, hombre. Listo, pues hoy estoy de buena gente. Estamos 2 por 1. Bueno, entonces lo vamos a poner a reaccionar con el hidruro de el borhidruro de sodio, perdón. El sodio está formando un enlace iónico con el boro. ¿Listo? En este caso, entonces, ustedes deben de tomar en cuenta lo siguiente, y es que, pues a ver, el nucleófilo cantadito es el boro, pero el boro está rodeado por esos hidrógenos. Entonces le pasa algo parecido a lo que le sucedía por allá al hierro o al aluminio cuando estábamos haciendo las reacciones de halogenación aromática, que aunque el metal, pues no, en ese caso el metal, el hierro o el aluminio, eran los que tienen la carga negativa, pues por cuestión de tensión estática no podían participar en la reacción como nucleófilos, sino que lo hacían alguno de los átomos enlazados a ellos. Aquí sucede lo mismo, ¿cierto? Entonces cualquiera de estos hidrógenos viene y se enlaza a este átomo de carbono de cualquiera, puede ser de el aldehído o del acetona. Pregunta, ¿por qué a ese átomo de carbono?
Porque ahí se puede romper el enlace con el oxígeno. Porque tiene una carga parcial positiva. ¿Debido a qué? Al oxígeno, ese doble enlace. A que se enlaza un átomo de oxígeno que es mucho más electronegativo que el carbono, ¿cierto? Entonces, Sí. eso hace que ese carbono esté cargado parcialmente positivo. Es decir, ese sería el electrófilo. Pregunta: ¿cuál de los dos se va a enlazar a este carbono? ¿El boro o el hidrógeno? El hidrógeno. Es correcto, el hidrógeno es el que se va a enlazar al carbono del grupo carbonilo. Listo. ¿Se acuerdan del sodio? ¿De dónde va a venir a dar? Más el burano. Que este ya queda así. Listo. Pregunta: a este átomo de carbono que antes formaba el grupo carbonilo, ¿se enlaza un buen grupo saliente? ¿Vosotros qué decís? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Sí o no? No, no se enlaza ningún buen grupo saliente. El hidrógeno es pésimo grupo saliente y el carbono sí que es cierto. Entonces, aquí no habría ningún grupo saliente, entonces no se da la reconformación del grupo carbonilo. Listo. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues muy sencillo, es que esta reacción se efectúa en un medio acuoso ácido. Listo. Entonces, ¿qué va a ocurrir a continuación? Pues se va a presentar la desprotonación de un hidrógeno. Listo. Mediada por este oxígeno negativo. Y entonces, gracias a eso, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos un alcohol por este lado. Y pues no se los olvide que aquí también que aquí se obtiene un agua. Y el sodio pues queda por ahí. Y ya con eso hemos terminado la reacción. A ver, Camila, ¿será que ya terminamos la reacción o no? No, profe. ¿Y por qué no? No veo dónde quedaría el boro. El boro, véalo acá. Ahí quedó, ya quedó así. Yo digo Ah, que el alcohol, ¿no? ¿Qué pasa con ese alcohol? Pues cuando es la reducción, la idea es llegar a un alcohol, ¿no?
Sí, ya llegamos a un alcohol. Vale acá, un alcohol primario. Entonces ya terminamos. Efectivamente no hemos terminado todavía. Profe, ese oxígeno que está por allá, también se puede ¿Por qué? reacción con él. Porque aquí hay otro grupo carbonilo. Ah, sí. Ah, Por eso, por esa bobadita. Por eso no hemos terminado. Bueno, el mecanismo va a ser el mismo. Entonces, tenemos esto. Se forma un borano. Y bueno, debemos analizar si a este carbono se enlaza un buen grupo saliente. En este caso no. Entonces procedemos con la protonación del oxígeno, utilizando un hidronio, porque recuerden que el solvente es agua que tiene un pH ligeramente ácido. Entonces va a ocurrir esto. Y aquí nos queda un alcohol secundario por un lado y por otro lado nos queda un alcohol primario. Este ya sería el producto final. ¿Cómo así que no responde? Ah, así es que se puede responder. Listo, vamos juntos. profe, un segundo que se llama acabó el cuaderno, estoy buscando dónde ¿En serio se le acaba el cuaderno? Sí, profe. Ay, hombre. Profe, yo también voy en el segundo cuaderno ya y como por la mitad. Eso es lo más A mí ya normal. me toca meterle hojas al folder. Eso es lo más normal en este curso, no se preocupen. No os preocupéis, chavales. Esto es de lo más normal. Bueno, háganle pues y me avisan. Mientras tanto, se pueden comer unos cereales, se pueden tomar un juguito. Listo. Gracias, profe.
Bueno, continuemos con una reacción que se llama formación de iminas. Esta es una reacción que debemos de tomar en cuenta que para poderla llevar a cabo el pH debe ser aproximadamente de 4.5, para lo cual ustedes pueden utilizar un titulador mal llamado titrino. Yo no sé por qué demonios llaman esa vaina así, en lugar de llamarlo titulador. Listo, es un aparatico que usted le dice, usted lo configura, bueno, usted le dice no, porque eso no tiene comandos de voz. Usted lo configura de tal manera que le fije el pH en 4.5, listo. Él se lo mantiene en 4.5 y ya. Usted no tiene que hacer nada más. O puede utilizar usted un buffer, una solución amortiguadora que le funcione a 4.5. ¿Listo? O puede utilizar las dos opciones para que esté totalmente seguro. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer este mecanismo. Este mecanismo lo vamos a hacer de forma general, muchachos. ¿Listo? Ya se van a dar ustedes cuenta del por qué. Entonces, para esta reacción necesitamos de una amina, ojalá primaria, y la van a poner a reaccionar con un aldehído o cetona. Listo. Entonces, vea pues, el nitrógeno inicia enlazándose al grupo carbonilo, al átomo de carbono. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a proceder a protonar este átomo de oxígeno, utilizando un ion hidróneo, aprovechando pues que el pH es ácido. R2, y aquí nos va a quedar entonces un alcohol. De la anterior reacción nos ha quedado, o se nos ha formado, una molécula de agua, la cual vamos a aprovechar para desprotonar. Híjole, se me olvidó ponerle una carga positiva a este nitrógeno. Para desprotonar ese nitrógeno y así poder eliminar su carga positiva.
Profe, ¿y no faltó una fecha del enlace que está con el hidrógeno yendo hacia el nitrógeno? Claro, eso faltó. Gracias. Bueno, hagámosla pues de color rojo, por si de pronto hay un psicorrígido entre nosotros. De la reacción anterior o de la que acabamos de hacer, se nos ha formado una molécula de hidróneo, de H3 o más, ¿cierto? Entonces va a suceder lo siguiente, y es que esa molécula se va a ver desprotonada por el oxígeno del grupo alcohol. Con esto entonces logramos la activación de ese oxígeno para convertirlo en un buen grupo saliente. Entonces una vez que formamos esto, se da entonces la salida de ese oxígeno en forma de una molécula de agua. Pregunta, este oxígeno, sabiendo que tiene carga positiva, ¿por qué se queda con los dos electrones del enlace sigma con el carbono? Porque igual es más electronegativo, ¿no? Es correcto. Una cosa es la carga que tenga y otra muy diferente es la electronegatividad. No confundan cosas. Que no, que es que porque tiene carga positiva debe ser menos electronegativo. No, señores. No, señores. Así no funciona ese asunto. Entonces recuerden que ese carbono queda con carga positiva. Y debemos de estabilizarlo con resonancia utilizando el par libre de electrones del nitrógeno. Háganlo y comparamos en un momento. Entonces vamos a obtener lo siguiente. R doble enlace, carbono. Y R2. Aprovechando que de la reacción de desprendimiento de esa molécula de agua, bueno, de esta reacción también se desprende una molécula de agua.
Entonces vamos a utilizar esa misma molécula de agua para... Híjole, aquí me faltó esta carga positiva en el carbono. Iba a preguntar por eso. Está bien, está bien. Listo. No sé si lo han notado que en esta reacción no, o sea, todo se ha usado. Nada ha quedado por ahí volando. Todo se ha reciclado. Y entonces aquí vamos a obtener este producto final más H3 o más. Bueno, en cuanto terminen de copiar, me avisan si son tan amables. Ya, profe. Listo, profe. Listo. Entonces, ¿por qué hacemos la reacción así y no con un ejemplo en particular? La razón es la siguiente. Y es que aquí tenemos varias opciones. Listo. Todo dependiendo de esto que utilizamos al principio. Listo. Entonces vamos a hacer una tablita con el producto que obtenemos, el reactivo y el nombre. Entonces vamos allá. Bueno, si utilizamos amoníaco, vamos a obtener esto. Y eso recibe el nombre de imina. Si utilizamos una amina primaria, vamos a obtener como producto final algo como esto, que recibe también el nombre de imina. Si utilizamos, por ejemplo, esto, yo debería de ponerles los nombres. Amoníaco. Amina primaria.
Esto recibe el nombre de hidroxilamina. Con una hidroxilamina vamos a obtener esto. Que recibe el nombre de hidrazona. También podemos utilizar como reactivo de partida algo como esto. ¿Eso cómo es que se llama? Eso se llama hidracina. Con lo cual entonces obtendríamos como producto final algo como esto. Y eso recibe el nombre de... ya me equivoqué ahorita. Esta hidrazona es de lo que acabamos de escribir. Entonces cuando utilizamos una hidroxilamina obtenemos una oxima. Listo. También podemos pensar en utilizar una fenilhidracina, que se simboliza de esta manera. Recuerden que esto de acá, esto es un benceno. De esta manera entonces el producto final adquiere la siguiente forma. A ese producto lo vamos a llamar fenilhidrazona. Bueno, y por último, entonces tenemos lo siguiente. También podemos utilizar una semicarbazida. Que es básicamente esto. Y entonces en este caso el producto final adquiere esta estructura. Profe, ¿cómo se llama? ¿Semicar qué? Carbazida. Ah, carbacida. Ok. Sí. Y entonces el producto final recibe el nombre de semicarbazona. Bueno, señores, entonces hasta aquí vamos a llegar al día de hoy. Recuerden que el próximo jueves tenemos acompañamiento
Y el próximo viernes, muy AM, vamos a adelantar entonces, vamos a ver la unidad 10, que tiene que ver con ácidos, bases y alcoholes. ¿Listo? De esa manera, yo creo que al final de la clase del viernes alcanzamos a iniciar la parte de biomoléculas. Entonces, si aún no han hecho las lecturas, háganlas, por favor. ¿Listo? ¿Verdad? Nosotros con la unidad 12 y la 11, ¿en qué quedamos? ¿Cómo así, profe? O en nada quedamos. ¿Qué, profe? ¿Qué? Pues ¿De no, qué o qué? les estoy preguntando que si quedamos en algo. Si no quedamos en nada, pues me dicen, profe, en nada. ¿Pero quedamos de qué o qué? Pues, ¿cómo vamos a abordar esas dos unidades? Profe, yo recuerdo que usted había dicho que iba a llevar una de esas unidades o las dos, no sé, con diapositivas. Creo, no estoy seguro. Ujú. Listo. Entonces sean tan amables de hacer las lecturas de esas dos unidades para que no se sientan tan perdidos. Y de esa manera, pues entonces nos pueda rendir la clase. Listo. Bueno, no, nada. Solo queda decirles que qué bueno volverlos a escuchar, volvernos a encontrar en clase siquiera. Y no, nada, nos vemos el jueves. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias a ustedes. Cuídense bastante, muchachos, y juiciosos. Hasta luego, profe. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, profe.